El IBEX 35 está a punto de un giro brusco. En este vídeo analizo las estructuras técnicas más importantes del mercado español. Soportes y resistencias clave, patrones de continuidad o reversión, objetivos reales para julio y agosto del 2025. Deja en comentarios qué opinas y responderé a todas tus dudas. Empezamos con la primera. Recordar, Acciona, Take Profit a 167,90. Objetivo activado por hombro, cabeza, hombro invertido. Recordar la estructura oculta comentada. Segundo impulso alcista activado. Fijaros dónde está rebotando prácticamente al primer nivel FIBO, los 139,70. Ahí, ligero rebote. Y atención porque si Acciona es capaz de superar el máximo que generó aquí en este día, el 4 del 6 de este mismo año, tendríamos activada un tercer impulso alcista, los 153,90, e iría buscando ese objetivo de casi un 27% de rentabilidad. Si te gusta que no pare de darte ideas de inversión, dale like, suscríbete y comenta. Y si eres nuevo, no te vayas en suscribirte, comenta New IBEX 35 y te haré llegar un patrón fiable. Fijaros que está haciendo acciones de Iberdrola. Increíble, prácticamente objetivo cumplido. Cerró la vela del viernes en 16,44 y el objetivo lo tenéis aquí en 16,59. Tercer impulso alcista casi conseguido. ¿De dónde viene esta gran estructura? Fijaros, aquí empezó este primer impulso, corrección, superación del máximo del impulso, segundo impulso activado, corrección, de nuevo superó el máximo del impulso y objetivo activado a 16,59. Y si además lo ponemos en vela semanal, fijaros cómo ya está subiendo más de un 32% conseguido y además sigue escalando posiciones. Fijaros qué disposición tan interesante el precio respecto a las dos medias. Están prácticamente en paralelo. Ahora lo más prudente sería esperar, porque una vez que consiga al TIC ese objetivo de 15,51, lo más probable es que venga una ligera corrección. Eso se ve perfectamente en la separación de la media de 50 sesiones con el precio. Lo prudente, descansar. Si nos vamos a Cerinos, viernes en positivo. Fijaros, sigue en ese movimiento lateral, ese movimiento que por fin salió de este doble suelo, pero fijaros cómo le está costando subir. Hay que tener en cuenta que sigue en un rango de mucho tiempo, que inició esa andadura en el 2006 y todavía está a puntito de escaparse de él, pero es muy difícil que lo supere a la primera. Pero fijaros cómo de nuevo tiene buen punto de entrada, porque está justamente en el inicio de ese doble suelo que activó en los 10,36. Si lo ponemos en vela diaria, aquí podéis ver cómo el precio está rebotando en la media de 50 sesiones. La media de 200 sesiones ya se giró al alza y sentido ascendente. Recordar, el punto verde es el punto de soporte histórico que se formó con los aranceles de Trump el 7 de abril. Ahí puede ser que estemos asistiendo al mínimo de muy largo plazo y quizás no veamos ya casi ninguna acción en ese nivel con el paso de los años. Si seguimos con ACS, fijaros que aquí en vela diaria de nuevo está dentro del rango comentado, ese doble suelo que ya se activó. Fijaros que tiene un objetivo a 72,52. Bueno, pues fijaros que está haciendo actualmente, de nuevo ha vuelto al canal de negociación y el precio, fijaros cómo ha perdido la media de 50 sesiones. Atención, porque lo que tenemos que vigilar es ahora los niveles proporcionales de FIBO para que tenga un buen punto de entrada. Vemos que si se acerca a 53,62, el 38,2 está ya casi a puntito de encontrarse con la media de 200 sesiones y quizás sea el punto de inflexión en el cual de nuevo vuelva a subir. Aquí fijaros cómo es el precio cuando ha tocado repetidamente la media de 200 sesiones. En la mayoría de las veces ha sido la excusa perfecta para que rebotara, ¿de acuerdo? Excluyendo, lógicamente, lo que ocurrió con los aranceles de Trump. Hay que tener en cuenta que fijaros qué tendencia alcista de largo plazo tan
espectacular. Así que, bajo punto de vista, podemos estar dentro, podemos estar asistiendo también a un buen punto de entrada para aquellos que no están en ACS. Si nos vamos a ENA, fijaros que AENA tiene un segundo impulso activado a 26,74. Vemos que incluso tiene un punto de entrada muy interesante porque justamente está en el soporte anterior en los 22,37. La mejor zona para poner nuestro stop y pensar que ese movimiento de la vela del viernes puede ser el punto clave para que siga subiendo. No lo sabemos, así que tenemos que ajustar muy bien el stop en 22,31. La ecuación rentabilidad de riesgo es muy favorable porque fijaros que desde la vela del cierre del viernes a objetivo tenemos una rentabilidad de más de un 17% y lo mejor de todos es que tiene un riesgo muy justito. Si lo ponemos por debajo de los 22,37, fijaros tan solo un menos 2% de riesgo. Interesante la situación técnica de AENA. Además, fijaros cómo el precio está rebotando en la media de 50 sesiones y la media de 200 a su vez están totalmente en paralelo y ascendiendo moderadamente. Si nos vamos en Amadeus, sesión en positivo el viernes y atención porque le está costando romper ese tapón en los 75 euros que ya llevamos analizando y comentando las últimas semanas. Vemos como esa línea en verde es ese tapón en los 75 clavados que no ha podido superar y el precio, fijaros como en vela semanal de nuevo ha entrado a ese canal de negociación, esa cuña alcista que se formó hace ya bastantes meses. Bueno, pues ahora lo que hay que hacer es esperar a un movimiento quizás más interesante siempre y cuando pues tenga un rebote. Por ejemplo, podemos esperar un rebote a la media de 200 sesiones. Eso en lo que respecta en vela semanal. En vela diaria, fijaros cómo incluso aquí tiene una mejor posición porque posiblemente esté a puntito de llegar al nivel de resistencia que ahora soporte en los 67,54. Aquí tenéis justamente ese movimiento y comenté que se activó esta estructura de triangular a 82,14. Atención, más de un 22% de rentabilidad. Bueno, quizás aquí Amadeus necesite más tiempo, necesite más soporte, necesite llamar a los inversores para que de nuevo vuelva a la senda alcista. En este caso, ahora mismo está lateral en el corto y medio plazo, así que vamos a valorar en el futuro ese movimiento. Si nos vamos a ArcelorMittal, en vela diaria, vemos cómo le está costando subir, incluso vemos cómo esa línea directriz bajista que une los máximos decrecientes, pues está el precio pivotando sobre ella, sube baja y ahora bueno, pues incluso está contactando con la media de 200 sesiones. Atención porque aquí en el cortísimo plazo, fijaros que en 25,85 tiene varias velas en la misma zona. Estaríamos hablando de un soporte muy pequeñito de corto plazo que puede ser un inicio de digamos recuperación, ¿vale? De todas maneras, cuidadito porque puede tener algún movimiento más a la baja. Si agrandamos el gráfico, bueno, pues vemos como ArcelorMittal tiene activado doble objetivo, uno por segundo impulso a 44,67 y otro con un patrón muy largo de un canal lateral a 53,95, más de un 81% de rentabilidad. Así que aquí lo podemos dejar a vuestro criterio. Buen punto de entrada si vamos buscando esos dos grandes objetivos que acabo de comentar, lo tiene porque está por debajo del punto de activación. El stop de esos objetivos, si es que pretendéis ponerla en vuestra cartera, debe de estar por debajo de este soporte de largo plazo en los 18,09. Si lo ponemos en vela semanal, ArcelorMittal, aquí vamos a ser más conscientes de por dónde va el movimiento del precio. Fijaros cómo de nuevo aquí sigue con esos triple objetivo activado en vela semanal a 34,62 y a 35,64. Bien, pues es un movimiento errático, movimiento de rango lateral, no se define con fuerza ni para arriba ni para abajo, lo que sí está latente en ese rango. Bueno, pues aquí ya sabéis, este tipo de negocio es muy cíclico y esperemos que por fin ya dé muy buenas noticias para todo este sector del acero. Bueno, vamos al sector bancario. Os remito
al vídeo de este miércoles pasado, al directo express, patrones ocultos, atención porque puede haber una gran explosión en la banca española. Bueno, en vela semanal vemos como el precio está dentro de este gran impulso, primer gran impulso, y ahora está pues corrigiendo, ¿vale? Aquí, para ver mejor la estructura que comenté, tenemos que ponerlo en vela diaria, vemos ese gran impulso, primer impulso, perdón, llegó a 13,90 y ahora está corrigiendo. Fijaros como la vela del viernes ha sido una vela de más a menos, esa pauta de martillo invertida. Atención porque pueden venir correcciones, ya lo comenté, ahora hay que vigilar los puntos de color que veis aquí, que son los niveles proporcionales de Fibonacci. 12,29 sería el primer nivel que hay que vigilar. Monitoriza BBVA porque podemos estar asistiendo a un gran patrón de muy largo plazo que genere grandes rentabilidades. Si no vamos a Banco Sabadell, respecto al miércoles anterior, fijaros como el precio, atención, porque aquí sí que se está produciendo un pequeño techo de corto plazo en máximos relativos en 2,84. Dijimos el miércoles pasado que estaba en un rango lateral, fijaros, luego perdió, así que ahora, atención, no es momento de entrar, es momento de esperar. Fijaros como ahí tiene ahora mismo una proyección que puede llevar al precio a 2,64. Si pierde este soporte que comenté aquí el miércoles, que estamos hablando de los 2,65, bueno, podemos ver de nuevo esa bajada a niveles FIBO. Además, fijaros cómo las dos medias están en un sentido alcista, no alejado mucho una de la otra, y eso es una señal técnica importante. El movimiento del precio siempre tiene que ser de forma de escalera, sube, baja, sube, baja. Cuando sube demasiado, eso lo vemos que el precio se aleja mucho de la media de 50 y 200 sesiones, tiene luego que corregir la reversión a la media, es una de las fuerzas muy importantes del mercado. Si nos vamos por el lado del Banco Santander y lo dejamos en vela diaria, vemos como aquí sigue en ese pequeñito rango lateral, ¿vale? Aquí parece que tiene más fuerza que el banco anterior, así que aquí sí que tenemos que vigilar que no pierda este soporte de corto plazo, los 6,75. Si eso sucede, pues lo más probable es que vaya ya buscando esta resistencia que ya es soporte, ¿de acuerdo? Alrededor de los 6,60. Igual que los demás bancos, si pierde ya estos soportes, hay que buscar y vigilar los niveles de FIBO, que los tenéis aquí señalados en los puntos de colores. Los 6,18, 5,57 y 5,56. Si ahí se produce un rebote, tenemos que ver ese patrón que siempre comentamos. Bajo punto de vista sector bancario, tenemos que esperar. Si nos vamos a Bankinter, otro banco que está en máximos de la historia, pero fijaros cómo de nuevo ya está corrigiendo, de nuevo pivotando en esa línea directriz bajista característica en ciertos bancos españoles. Bueno, pues el análisis técnico es exactamente igual. Aquí quizás está un poquito alejado de ese soporte, los 10,70. Vamos a ver qué ocurre. Si es capaz de llegar ahí y rebota con fuerza y supera máximos los 11,87, atención, entonces tendríamos activado un segundo impulso alcista. Muy interesante Bankinter. Si te gusta que te dé las claves y que te diga es punto exacto para que vigiles, para que pongas alertas, dale ahí, suscríbete al canal y comenta. Si nos vamos a CaixaBank, bien, es prácticamente un movimiento calcao de Bankinter. Vemos como aquí de nuevo está prácticamente haciendo un mismo patrón, un canal o cuña o triángulo pequeñito bajista, pero tenemos que monitorizar también este soporte, los 7,27. Incluso fijaros como la media de 50 sesiones puede ser también un punto de apoyo importante. Aquí podemos hacer el mismo análisis que Bankinter, si es capaz de rebotar en estos niveles, que ahí ya tenemos dos puntos importantes de soporte de corto plazo. Aquí tenemos el primero, lo vamos a poner un poquito en color para que se vea mejor. Aquí lo tenemos, vamos a ponerlo en verde, el otro puntito en verde, ahí está el otro mínimo, ¿lo veis? Bueno, pues si aquí es capaz de generar un tercero y rebota y supera el máximo del impulso, que son los 7,80, atención, tendríamos activado un segundo impulso alcista. Bien, si nos vamos a Celnes,
Bien, empresa de telecomunicaciones española que sigue rango lateral, sigue muy parada, muy aburrida. Fijaros en vela diaria cómo no está haciendo absolutamente nada. Lo único, como algo positivo, es que sigue manteniendo este soporte de medio plazo, que son los 26 prácticamente clavaditos. En vela diaria vemos que no hay ninguna estructura clara que podamos aprovechar. Aquí lo veis, e incluso fijaros como aquí ya anuló un segundo impulso alcista. Tipicación con mucho ruido en vela diaria. En vela semanal se va a ver mucho mejor. Fijaros como aquí seguimos monitorizando los puntos verdes y el precio es capaz de superar, fijaros, los 39,40, entonces sí que proyectaríamos una divergencia alcista bastante importante. Recordar que tiene una tendencia alcista, es una tendencia alcista, lo único que aquí tuvo una gran bajada, perdió el 61,8 de Fibo y ahí, bueno, pues se vio un gran deterioro. Ahí el precio ahora pues se tiene que desarrollar en tiempo, necesita tiempo, mucho tiempo, para que por fin de nuevo vengan los vientos a favor en Celnex. Bien, si nos vamos a compañía de distribución logista, el viernes terminó en negativo. Cuidado porque aquí dijimos que no era momento de entrada, era momento de esperar. Además estaba produciendo una corrección importante desde máximos. Fijaros como aquí en vela semanal el precio ya tocó ese nivel en 31,18 y ya dijo, bueno, pues vamos a descansar porque esta vela, fijaros que vela envolvente bajista nos indica que aquí han entrado ventas, ¿vale? Aquí la gente ha ganado muchísimo dinero. Fijaros qué tendencia de alcista del 2015 y llega un momento en el que ya tienen que soltar el papel, ¿vale? Tienen que generar plusvalías y por lo tanto ahora no es momento de entrada. En vela semanal vemos que no hay nada que podamos aprovechar. Sin embargo, para ponerlo en un contexto más cercano en el tiempo, lo ponemos en vela diaria y fijaros cómo se está aproximando a este soporte comentado hace ya unas cuantas semanas, los 27,78. Cuidado porque si pierde ese nivel, atención, aquí se produciría un objetivo bajista. Ese objetivo bajista lo voy aquí a marcar ahora mismo. Fijaros que se produce un impulso, en este caso a la baja. Veis que siempre los impulsos en estos últimos años han sido siempre alcistas, porque el mercado y la tendencia así lo avala. Bueno, pues ahora en logista puede ser todo lo contrario. Fijaros que aquí se genera este primer impulso bajista, esta corrección, fijaros qué curioso como también ha llegado al primer nivel Fibo, no pudo superarlo, tiene un rebote bastante importante. Y atención porque si logista en los próximos días pierde los 27,80 y cierra por debajo, fijaros que aquí tendríamos activado un segundo impulso a la baja. ¿Momento de compra? No. ¿Momento de ponerse corto? Tampoco. ¿Por qué? Recordar que cuando una acción es alcista de largo plazo, bajo mi punto de vista, no es momento de ponerse corto porque puede ser una trampa de mercado. Fijaros que aquí tiene un soporte a medio camino del objetivo bajista en 26,78. Ahí podría rebotar. Además, fijaros como ahí está el mínimo del 7 de abril, que es el rebote de todo el mercado de los aranceles de Trump. Ahí quizás pudiera llegar y rebotar o incluso un poquito antes. Así que vigilar logista, no hay que estar ahora mismo dentro. Si estás dentro arriba, pues no es buen momento de entrada. Por lo tanto, yo esperaría a ver qué ocurre y si pierde y estás dentro a niveles superiores y pierde los 26,78, yo me atrevería a pensar en al menos cerrar media posición y si ya pierde, atención, el mínimo de abril, entonces ya ahí sí que veríamos un deterioro importante, que serían los 26,18. Si nos vamos a Acciona Energía Renovable. Bueno, pues fijaros que Acciona Energía Renovable sigue con un objetivo activado después de una gran recuperación y gran rebote de esta taza con asa, con objetivo a 23,59. Empezó bien la estrategia y ahora se giró un pelín. Bueno, pues fijaros que se está produciendo varios impulsos de corto plazo, otro patrón oculto que nadie te ha enseñado y aquí en Rentabiliza tus ahorros te lo estoy marcando. Ahí tienes el primer impulso de corto plazo. Fijaros cómo rebota en el primer nivel Fibo, ni siquiera llega, significa que ahí entró bastante fuerza. Se activa un segundo cuando superó
los 16,26, fijaros cómo llegó a 17,79 y se está formando y se formó un tercer impulso alcista. Superó el nivel, pero fijaros cómo de nuevo después de superar no hay una corrección clara. Por lo tanto, aquí el tercer impulso se nos ha escapado a priori y tiene una gran dilatación que produjo la activación al superar los 18,87 de esta taza con as. Así que atención, porque podría estar en un punto de entrada óptimo Corporación Acciona Energía. Si pierde, aquí tenéis este soporte que lo tenemos aquí concretamente, ahí, si pierde los 17,32 se anularía ya esa estructura alcista. Interesante lo que está haciendo Corporación Energía Renovable, porque además fijaros que está a puntito de hacer el famoso cruce dorado. Aquí lo tenéis, que es cuando gira la media de 50 sesiones, gira bruscamente, corta a la media de 200 y eso es una señal técnica muy importante que el precio quiere recuperar. Venga, seguimos, nos vamos a Enagas. Sesión en positivo el viernes pasado y aquí estamos también en una estructura de rango lateral de mucho tiempo, pero fijaros que dentro de ese gran rango se activó una figura triangular con un objetivo activado a 15,60. Bueno, pues fijaros como aquí está teniendo un tapón en 14,40 y además fijaros como incluso tiene aquí un impulso muy interesante. Atención, porque si supera próximamente los 14,40 seguiría la estructura alcista y iría ya buscando pues niveles superiores. Vemos como aquí este máximo anterior, que eran los 13,90, le costó superar, aquí lo tenéis, bajó luego un tramo al alza y ahora pues está teniendo también otra zona bastante importante de resistencia. Fijaros que más o menos el precio rebotó en estos niveles. Fijaros que ahí alrededor de los 14,30, 14,40 y tiene niveles de resistencia muy fuertes. Así que paciencia para aquellos que estén en Enagas. Si nos vamos a Endesa, acción muy fuerte en máximos de la historia y fijaros que aquí Endesa sigue con objetivo activado, ya comentado, en el canal a 30,52 y además fijaros cómo sigue en un momento muy dulce, un momento con una posición muy interesante con un objetivo a 30,52. El stop por debajo de los 24,68. Además fijaros cómo está pivotando sobre los 26,85, que es el punto de resistencia que superó y que es el nivel de punto de activación de este segundo impulso. Endesa, compañía eléctrica espectacular, fijaros qué tendencia alcista de largo plazo, ya la estuvimos monitorizando a finales del año 2022 con este triángulo expansivo y se ha conseguido todo lo que hemos marcado desde ese inicio del año 2023. Así que enhorabuena a aquellos que tengan Endesa en cartera. Ferrovial, bueno, una acción que está corrigiendo, fijaros cómo ya poco a poco va buscando soportes, se escapó demasiado alta, tiene que recuperar y para ello debe de nuevo testear zonas de resistencia. Ahora ya los 43,40 se convierte en soporte y fijaros que ha dado un besito pequeñito a la media de 50 sesiones y ahí el precio ha dejado una vela un pelín indecisa, ¿vale? No sabemos qué va a pasar el lunes, si ganarán los alcistas o ganarán los bajistas, pero lo que sí podemos monitorizar es estos niveles de corrección proporcional, los 42,84, los 41,55 y los 40,26. Ahí tenemos esa zona de confluencia y si ahí vemos esta acción rebota en estos niveles, esperar a la pauta clara de cambio de tendencia, ¿vale? Doble suelo, divergencia alcista o hombro, cabeza, hombro invertido. Venga, nos vamos a la siguiente y es Fluidra. Bueno, Fluidra, fijaros en vela semanal que sigue en ese movimiento errático, lateral, incluso, bueno, pues con mucho ruido aquí generado. Fijaros que incluso aquí se puede estar marcando una figura de vuelta, en este caso cambio de tendencia, hay una especie de como de hombro, cabeza, hombro, nada claro, que se atisba
no recuperación definitiva ni tampoco un deterioro grave, simplemente, bueno, que está ahí en unos rangos laterales, a ver si vienen mejor tiempos para Fluidra. Recordar que aquí seguimos con un objetivo bastante importante ya de hace mucho tiempo, prácticamente desde enero del año pasado, con objetivo a 31,07. El stop de ese nivel o de ese objetivo tiene que estar por debajo de este soporte, en los 14,59. Bueno, pues fijaros que incluso de nuevo ha ido a punto de entrada desde hace ya casi año y medio. Bueno, pues ahí tenemos Fluidra muy débil y tampoco nada interesante. Pero por el contrario, en vela semanal vemos como el precio ha rebotado en la parte baja del canal alcista. Señal técnica interesante de que puede seguir subiendo. Bueno, vamos a ver si hay suerte y ahí rebota, ¿vale? De todas maneras, tenemos planteado quizás ese movimiento que suele hacer el precio cuando se forman estos rangos alcistas, y es que siempre un toque abajo le viene un toque arriba, un toque abajo le viene un toque arriba y así sucesivamente. Ahora, como podemos ver, le ha tocado un toque abajo y por qué no vamos a esperar un toque de nuevo arriba. Estaríamos hablando de los 26,14, un 24% a la parte alta, ¿vale? Pero no es una señal técnica, es simplemente un punto histórico de toque que podemos predecir que puede haber un movimiento alcista, pero no es 100% fiable este tipo de estrategias, sino son estrategias de mínimos, ¿vale? Esta estrategia de mínimos, la fiabilidad es muy baja, es alto grado de riesgo. Venga, siguiente acción que vamos a vigilar, Grifols. Bueno, pues Grifols sorprendentemente se está recuperando. Fijaros cómo rompió la línea directriz bajista que une estos puntos en verde y dije, bueno, vamos a esperar un poquito a una confirmación de la superación del último punto verde, ¿vale? Estaríamos hablando de los 11,33. Si rompe los 11,33, yo creo que podemos estar asistiendo a una recuperación importante. Nadie se está fijando en Grifols. Aquí en mínimos la hemos tomado alrededor de los 7,8, 8,13, así que vamos a ver qué pasa en las próximas semanas. Si lo ponemos en vela diaria, bueno, podemos ser más conscientes de esos rebotes y esas caídas que tiene tan abruptas, ¿vale? Son muy amplias, de más de un 30% en bajada, 30% en subida, y mucho cuidado con lo que hacemos con esta acción muy peligrosa. Sin embargo, nos vamos a Indra, sector aeroespacial y defensa, muy fuerte, muy alcista. Vemos cómo sigue en una tendencia alcista de muy largo plazo. Y atención, porque fijaros que se está produciendo aquí en máximos. Aquí hay una ligera corrección de corto plazo. Fijaros cómo eso lo detectamos cuando vemos que la media de 50 sesiones se eleva muy fuerte respecto a la media de 200 sesiones y el precio también se aleja mucho de ella. Lo más probable es que tenga una corrección de corto plazo. Y esa corrección de corto plazo, fijaros cómo ya la estamos esperando a 31,38. Si pierde ese nivel, la tenemos que esperar en 29,37. Y si no, el 61,8% de FIBO de esta última subida, que es el 27,31. Vemos como ahí ya dijimos que hay que tener un plan para poder entrar si es que nos interesa Indra, siempre y cuando toque esos niveles y haga rebote, ¿vale? Doble suelo, divergencia alcista como mínimo para introducirnos en una gran tendencia alcista de largo plazo y aprovechar los vientos de cola en este sector de aeroespacial y defensa. Para aquellos que no estéis dentro, esperar estos niveles, y para aquellos que tenemos Indra en cartera, pues seguir disfrutando de ese movimiento super alcista. Si lo ponemos en vela semanal, bueno, pues vemos como aquí está clarísimamente como ya tocó máximos 37,84, y aquí sí que hay que esperar una grandísima corrección, porque fijaros cómo el precio se ha alejado muchísimo, hay mucha distancia en la media de 50 sesiones y eso no es nada bueno. Veis como no hay que seguir al precio y mucho menos comprar en máximos cuando vemos una gran verticalidad. Seguimos en, atención, industria de diseño textil, Inditex. Bueno, fijaros como en vela semanal no hay que hacer nada en ella, como se ha formado ahí un techo de mercado y tiene pues una
pequeña estructura bajista alrededor de los 40. Atención, porque si pierde este nivel, los 41,69, podemos estar asistiendo a un cambio de tendencia, una especie como de hombro, cabeza, hombro, una figura que se produce en máximos y con implicaciones bajistas. Eso es lo que tenemos que detectar y eso es lo que yo os estoy avisando. No hay que entrar en Inditex, al menos por ahora. Hay que vigilar que no pierda el nivel comentado alrededor de los 41,13. En vela diaria se va a ver mucho más claro esa caída tan vertical que se está produciendo. Fijaros cómo no hay que estar, cómo no había que estar comprados, tampoco hay que estar vendidos. Como algo muy negativo, fijaros cómo el precio se está dejando caer muy rápido de la media de 50 y 200 sesiones. Atención, porque Inditex hay que esperarla en principio a 41,17 y en base a ello actuar de una u otra manera. De todas maneras, poner copita de seguimiento, poner un nivel a 41,17 y en el momento que lo toque me podéis comentar: José, ha tocado 41,17, ¿qué hacemos con Inditex? Si nos vamos por el lado de Inmobiliaria Colonial, en la semanal vemos cómo está dentro de este triángulo ligeramente alcista y dijimos que si rompe los 6,10 sería interesante ya vigilarla, porque si supera y confirma los 6,22 entonces se activaría esta estructura a 7,84, más de un 28% de rentabilidad. Bien, así nos vamos por el lado de IAG. Bueno, pues vemos como en vela semanal sigue con esa corrección importante. Vemos como el precio se ha alejado mucho de la media de 50 y esta sube de la media de 200 sesiones. Atención, porque aquí puede venir una gran corrección en las próximas semanas. Si lo ponemos en vela diaria, vamos a ver realmente ese soporte, si lo respetó. Bueno, pues aquí lo tenemos, como está a puntito de tocar esos 3,59, que es el nivel de soporte donde se activó esta especie de asa con vuelta en V, que es un embudo con objetivo a 4,66. Atención, porque de perder ese nivel comentado, los 3,59, peligraría ese objetivo. ¿Por qué? Porque el stop lo tenemos que poner en 3,26. Así que vigilar muy de cerca IAG. Si nos vamos al laboratorio Robi, bueno, dijimos que, atención, se estaba formando un segundo impulso alcista de corto plazo y ahí lo vemos la típica recuperación y el típico rebote en 54,90, lo que fue resistencia ahora se convierte en soporte. Vemos si prolongamos el impulso, vemos cómo a este va a ser ahora de soporte. Recordar que tiene un objetivo activado a 59,40. El stop de ese segundo impulso tenemos que colocarlo por debajo de estos dos puntos rojos, los 50 clavaditos. Si nos vamos a Mapfre, fijaros cómo en vela semanal está en máximos de toda la historia en 3,40. Ahora está haciendo una pequeña corrección, así que no es momento de entrada. Fijaros qué distancia tanto del precio a la media de 50 y de esta a la media de 200 sesiones. Aquí va a venir una corrección más pronto que tarde. En vela diaria, aquí podemos ver cómo el precio ahora mismo, fijaros cómo está en una pequeña corrección de corto plazo, aunque la vela del viernes ha sido bastante positiva. Evidentemente no hay que ponerse corto, tampoco hay que aumentar posiciones, simplemente ni entrar, hay que esperar a ver qué ocurre, porque si pierde los 3,13 entonces ya buscaríamos niveles proporcionales de FIBO e incluso podríamos esperar un toque a la media de 200 sesiones. Pero si por el contrario a partir de ahora es capaz de superar máximos los 3,42, tendríamos activado, atención, un primer impulso de medio plazo que proyectaría a Mapfre a una zona bastante interesante, pero yo me inclinaría a que corrija un pelín más para que tenga un soporte ya claro, para que el impulso sea más eficiente. Si nos vemos a Merlin Properties, bueno, vemos que sigue en un movimiento errático, nada claro. La verdad es que no hay que hacer nada aquí en Merlin Properties. En vela semanal quizás podamos ver algo más. Efectivamente, aquí dijimos que tendría un punto de activación siempre y cuando confirme la superación de los
11,66, ¿de acuerdo? En ese momento podemos pensar que puede tener un tramo al alza que llegue a 13,49. El stop evidentemente debería de estar en este mínimo en los 8,44, pero bueno, quizás lo podríamos subir un poquito más a 9,11 porque cuando dé punto de confirmación ya tiene ahí un tramo de subida que se lo tendríamos que restar a el mínimo anterior donde debería de estar el stop. Yo creo que aproximadamente en el sitio marcado, los 9,14. Venga, seguimos y nos vamos, atención, a la siguiente, Naturgy. Momento de entrada. Bueno, pues amigos, en vela semanal ya lo estuvimos comentando, patrón técnico muy fiable en el IBEX 35 y ahí tenemos esa vela cómo ha subido, qué manera de escaparse. Lo comenté durante mucho tiempo. Cuidado porque Naturgy puede dar punto de entrada y ya deberíamos de estar dentro. Así que muy interesante esta pauta, patrón que ya lleva activándose y formándose desde el año 2022, 2023, 2024, que hemos conseguido mucha rentabilidad en muchas acciones, como por ejemplo Mapfre, IAG y otras que están en esa fase de ascenso. Si lo ponemos este título en vela diaria, bueno, pues vemos como aquí clarísimamente la vela del viernes fue muy positiva y como tiene un objetivo pequeñito de corto plazo a 28,26. En pequeñas cotas, pequeñas escalas de subida se pueden ir generando grandes rentabilidades. La meta final es, aquí lo tenéis, un movimiento de más de un 30%. Si nos vamos por el lado de Puig Brand, bueno, pues vemos que aquí la vela del viernes fue positiva y aquí de nuevo, bueno, pues le está costando recuperar, ¿eh? Vemos que ya tuvo una gran recuperación, incluso se generó un primer impulso, corrección, se activó un segundo impulso a 18,50 y atención porque tiene buen punto de entrada de nuevo, ¿vale? Ya sabéis que bajo punto de vista cuando se activa un segundo impulso y el precio de nuevo vuelve a caer por debajo del primero, tiene mejor punto de entrada. ¿Por qué? Porque la ecuación es más favorable, el riesgo está más controlado todavía, si cabe. Fijaros que este control estaríamos hablando desde el lunes tan solo no llega ni a un 6% de riesgo. Si la salta la estrategia es que no pierdes casi nada, el riesgo muy controlado. Sin embargo, a ganar tienes ya más de casi un 14%, es decir, una ecuación rentabilidad-riesgo muy favorable en Puig Brand. Movimiento tranquilo, movimiento lento, evidentemente no puede recuperar una vuelta en V después de tener esta gran caída en este canal bajista, pero lo importante es saber monitorizar los niveles clave. Si nos vamos a Redella, acción positiva el viernes, vemos que aquí en vela diaria pues mantiene ese objetivo que se consiguió, se consiguió ese objetivo a 19,33 y fijaros que por varios céntimos no consiguió este segundo impulso alcista. Bueno, pues ahora está pivotando, ahora está ganando terreno. Vamos a ver qué pasa al final con Redella. Si las noticias del apagón no le pasa factura, parece ser que se recuperó bastante bien, después cayó y ahora, bueno, pues fijaros cómo técnicamente está rebotando en la media de 200 sesiones. Bien, impulso interesante al alza, así que vamos a ver qué pasa en los próximos días. Bajo punto de vista ahora mismo no habría que estar si no estás dentro ya. En vela semanal sí que tengo que decir que sigue con una gran estructura activada a 21,77. Además la vela semanal pasada, fijaros que ya se ha alejado desde el punto de activación, así que muy positivo para aquellos que entraron en Redella cuando se comentó alrededor de los 17,45. Venga, nos vamos, atención a las dos últimas y Repsol. Bueno, vemos como el día fue negativo, pero es una semana bastante positiva. ¿Por qué? Porque fijaros cómo en la última semana ha sido muy alcista, incluso fijaros cómo se está produciendo una especie de primer impulso. ¿De acuerdo? Aquí lo tenéis, desde este mínimo llegó a 12,81 y ahora habría que esperar a una corrección, quizás a niveles de la media de 200 sesiones. En vela diaria podemos ser quizás más precisos a la hora de valorar alguna estrategia. Bueno, pues aquí tenemos que dije que una estrategia a 13,77 podría ser factible, pero no lo tenía yo muy claro. ¿Por qué? Había riesgo y es que el stop estaba demasiado cerca del punto de activación.
creo que tan solo estábamos hablando de un 5% de riesgo, y con todo, efectivamente, un menos 5,03, con todo lo que está pasando con la guerra ahora mismo entre Irán e Israel, el precio del crudo es muy volátil, ¿vale? Bueno, pues Repsol quizás vaya a ese son y va al son del petróleo, por lo tanto, por eso está escalando posiciones. Venga, nos vamos a SACIR, sesión del viernes positiva, pero no quiere seguir, no quiere romper ya definitivamente esos 3,61 que consiguió ese máximo después de este gran impulso. Mantenemos una gran rango lateral que se comentó hace ya mucho tiempo, un rango que data del 2012, y fijaros cómo ya 2 veces ha salido de ese rango, todavía no quiere escaparse y seguir ascendiendo ese objetivo inmenso a 6,16. Bueno, ya sabéis, puede ser que a la tercera sea la vencida, así que bueno, posiblemente en los próximos días podamos incluso aquí ya dibujar otro punto verde o punto azul. Así que ponemos copita de seguimiento y vamos a ver qué pasa en las próximas semanas. Solaria, subida muy fuerte en las últimas semanas, gran rebote, y atención porque Solaria, aquí estamos viendo cómo se está escapando de los 9,63. Atención porque en la vela del viernes, fijaros cómo ha hecho, casi hizo ya un punto de activación, pero no lo ha activado. Atención porque si el lunes es capaz de cerrar por encima de los 6,63, tendríamos activado un segundo impulso en Solaria que la llevaría a 11,91. Así que aquí sí que tengo que poner copita de seguimiento, poner una alerta en los 9,63, porque si eso sucede, atención, tendríamos un objetivo de más de un 20% de rentabilidad con un stop muy justito, muy controlado, tan solo un 11% a 8,56. Así que amigos, si te gusta que también te traiga patrones perfectos y además el timing único, da like, suscríbete al canal y comenta. Nos vamos a Telefónica, sesión negativa, y bueno, pues ahí vemos cómo se ha dejado caer un pelín. Aquí ha habido un movimiento, habrá dado dividendos y se ha movido todo. Vamos a ver en qué estado se encuentra ese objetivo planteado. Vamos a ver, aquí lo tenemos, esto lo vamos a quitar. Y el stop aquí. Bueno, pues ahí lo tenemos. Sigue con un objetivo activado a 4,84 con activación en 4,39. Bueno, pues sigue su tendencia alcista, lentamente, poco a poco irá llegando a los 4,72. Y por último nos vamos a Unicaja Banco. Fijaros cómo aquí se estaba produciendo un pequeño techo de mercado, incluso vemos cómo está a puntito ya de romper ese dibujo, ese rectángulo en verde. Atención, vigilar esos 1,83. Si los pierde, lo más probable es que tenga ya una corrección a niveles de 1,73. Y por extensión podemos hacer el mismo retroceso de FIBO. Vigilar los niveles proporcionales, los 1,68 como mínimo, porque ahí podemos estar asistiendo también a un rebote de corto plazo y que sea la excusa perfecta para incorporarnos a Unicaja Banco. Bien amigos, pues eso es todo. Espero que os haya gustado este gran repaso del IBEX 35. Atención, ¿tenemos corrección o tenemos subidas? Si te ha gustado, dale like, suscríbete al canal y comenta. Hasta el domingo.